¿Vieron toda la parte de resistencia eléctrica, fuerza electromotriz? Sí, llegamos hasta la influencia de la temperatura en el valor de la resistencia. Hasta ahí llegamos, profe. Bien, les quería mostrar esta aplicación que tengo que se llama BlueStack. Es un simulador de Android para Windows. Entonces uno puede tener corriendo el sistema Android acá dentro del Windows, digamos como si fuera una máquina virtual que simula ser el Android que tenemos por lo general en nuestros teléfonos o iOS también puede ser. Y les quería mostrar esta, esta aplicación que se llama Cálculo del valor de la resistencia y otras más que tengo ahí para que también puedan, si quieren, instalarlas en su teléfono o como para que vean que también hay otras aplicaciones, digamos, que en Android o iOS donde podemos utilizarlas, digamos, para poder saber el valor de la resistencia o el de la ley de Ohm, etc. Acá podríamos aumentar esto. A ver. Algunos cambios necesitan reiniciar. No, no lo vamos a reiniciar. Descartar. Bueno, acá podemos elegir el tipo de resistencia. Esto es una resistencia, digamos, como viene de forma comercial, como les había comentado. Tienen por lo general esa forma física, digamos, aunque son pequeñas, digamos, la distancia esta por lo general puede ser de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, y depende también de la potencia que pueda disipar esa resistencia. Estas por lo general son resistencias chiquitas, digamos, que están en los circuitos electrónicos. Después las resistencias de potencia tienen mayor tamaño, digamos, pueden tener 4 o 5 centímetros, digamos, de longitud y pueden tener aproximadamente en 1 centímetro cuadrado, digamos, de sección, eh, como para que se den una idea del tamaño que tenga. Y también podemos tener distintos tipos de resistencia, digamos, de acuerdo a la cantidad de anillo que tengamos. Eso depende, digamos, de que si tiene 3 anillos, digamos, son las resistencias comunes, como hemos visto, los primeros 2 colores me dan el número, digamos, que va a tener el valor de esa resistencia. El tercer color me da la cantidad de ceros por lo que tengo que multiplicarlo, el multiplicador. Y la última banda que está más separada es la tolerancia, que eso depende, puede ser un color de plata, cobre o oro, etc. Pero en definitiva es el valor de la tolerancia que tiene esa resistencia. Y acá, como podemos observar, acá tenemos esta resistencia que es de 10 ohm. ¿Por qué? Porque acá tenemos el marrón que es el 1, el negro que es el 0, entonces esto nos da los 10, el valor de los primeros 2 decimales que sería el 10, y acá no tenemos multiplicador, digamos, porque es el 0. Entonces por eso el valor de esta resistencia es el número 10. Y acá nosotros podríamos cambiarlo, por ejemplo, poner el azul, y podemos ir viendo cómo va cambiando el valor, eh, el valor de la resistencia. Y también algo que nos indica acá, que es que no es un valor comercial, no vamos a encontrar un valor comercial de una resistencia de 60 ohm. Simplemente nos indica, digamos, de forma gráfica ahí si el valor que tenemos es una resistencia comercial o no. Sí podemos tener, por ejemplo, la de 47 ohm. 46, para el violeta. Entonces ahí nos dice, nos sale en verdecito, acá nos sale en verdecito, y ese sí es un valor comercial de una resistencia. Igual que la de 47K, por ejemplo, la de 4700, 47K, ¿eh? También nos sale en verdecito, digamos, por eso
porque es el valor de una resistencia que se encuentra comercialmente, digamos. Bueno, esta aplicación está bastante buena, digamos, está interesante y es práctica en el sentido de cuando nosotros observamos una placa o observamos un circuito eléctrico, electrónico y tenemos las resistencias que están dadas en código de colores y queremos saber cuál es el valor de esa resistencia, pues podemos acudir a nuestro teléfono y poner el código de colores que tenemos en esa resistencia y vamos a saber, digamos, cuál es el valor comercial que tiene esa resistencia para poder reemplazarla o simplemente copiar el circuito o analizarlo, etcétera. Poderlo, ¿cómo se llama? Copiarlo en el sentido de poder reproducirlo en un protoboard o en un simulador de circuito, etcétera, para saber cuál es el efecto del valor de esa resistencia. Después tenía otros que estoy tratando de encontrar. Este es el de la ley de Ohm, que no es ninguno de estos. Este es. Y acá observen cómo tenemos un circuito simple, digamos, como el que hemos visto, el circuito de corriente continua, donde tenemos la fuente de alimentación, tenemos la resistencia, y se indica, digamos, cuál sería el sentido de circulación de la corriente eléctrica. Por lo tanto, recordamos ahí, pues, cuál es la relación que teníamos entre las magnitudes eléctricas a través de la ley de Ohm, y también está expresado acá, digamos, la potencia en función de la resistencia. La potencia en función de la resistencia. Por eso es I cuadrado por R o la tensión al cuadrado sobre R. Por lo tanto, nosotros acá podemos variar, digamos, el valor del voltaje y de la corriente y podemos calcular cuál es el valor de la resistencia. No sé qué me dice. No tenía que originar. Entonces, de esa forma vamos a poder encontrar el valor de la resistencia que tiene ahí, que van a ser los 50 ohms, o sí, 50 ohms y 500 mil milivatios. 500.000 milivatios. Acá podríamos también cambiar la unidad. No sé por qué me pone así. Y acá podemos variar el valor de la resistencia. Y observen que a medida que disminuimos el valor de la corriente, aumenta el valor de la resistencia. Porque acá si despejamos la resistencia, pues la corriente nos va a pasar dividiendo al otro miembro y va a ser inversamente proporcional a la resistencia de la corriente. Por lo tanto, si nosotros disminuimos la corriente, pues la resistencia va a aumentar. Y si nosotros aumentamos la resistencia, como es inversamente proporcional a la potencia, también va a disminuir el valor de la potencia. Y acá, por más que sea directamente proporcional, acá también estamos bajando el cuadrado del valor de la corriente eléctrica, por lo tanto también va a bajar el valor de la potencia total sobre la resistencia.
Entonces, de forma sencilla, cuando tenemos un circuito sencillo, digamos, podemos utilizar esta aplicación para poder calcular el valor de la resistencia y la potencia. También podríamos haber elegido estos dos valores y poder calcular cuál es, a ver, no al revés, quería decir, calcular la caída de tensión. Por ejemplo, 1 milivatio, vamos a tener 5 milivolts de caída de tensión en la resistencia. Si ponemos 1000 miliamperes, o sea, 1 ampere, pues vamos a tener 5 volts de caída de tensión en esa resistencia. Y de la misma forma, digamos, vamos a tener el valor de la potencia, ¿no? De la misma forma vamos a tener el valor de la potencia ahí sobre esa resistencia. Bien, y después teníamos otro. Este también está bueno. Que era este. Este también podemos variar o cambiar los valores de las variables eléctricas directamente sobre el circuito. Bien, observen que acá tenemos directamente un circuito de corriente continua, como nosotros lo conocemos. Tenemos la fuente de alimentación, una sola resistencia, pero también tiene incorporado, observen, un amperímetro. Un amperímetro que recuerden que se conecta en serie con el circuito o con el conductor eléctrico que queremos medir por donde circula esa corriente eléctrica, y también tenemos un voltímetro para ver cuál es la caída de tensión que se produce en la resistencia. Está conectado en paralelo con respecto a la caída de tensión que queremos medir. Por lo tanto, acá lo que podemos hacer es variar el valor de la resistencia acá de forma sencilla, digamos, y nos va a calcular, cuando le damos a aplicar, nos va a calcular cuál es la corriente total que está circulando por el circuito y cuál es la caída de tensión que se produce en la resistencia. De la misma forma, podemos ir variando el valor de la resistencia y observar cómo varía el valor de la corriente eléctrica, cómo disminuye, porque la resistencia es inversamente proporcional al valor de la corriente debido a la ley de Ohm. Por lo tanto, a medida que aumentamos la resistencia, disminuye el valor de la corriente eléctrica. Pero observen que acá la caída de tensión en la resistencia no ha variado, son los 43 volts que tiene la fuente. ¿Y por qué? Porque tenemos una sola resistencia. Tenemos una sola resistencia que está conectada en paralelo a cada uno de los bornes de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia va a ser igual a la caída, al valor de la fuente de alimentación. Si disminuimos la corriente, va a aumentar la corriente eléctrica. De la misma forma, si aumentamos el potencial eléctrico, también la caída de tensión en la resistencia va a aumentar, tiene que ser igual, porque la resistencia está en paralelo con respecto a la fuente. Y también lo que tiene de fachero no lo podemos, tenemos que grabar primero ese valor, y podemos ir variando acá, variamos, aplicamos y grabamos, y podemos ir viendo las distintas variaciones, digamos, de acuerdo a las mediciones que vamos haciendo, nos va guardando los valores que tenemos en cada uno de los circuitos. Ya esto parece que lo podemos compartir. Ninguna aplicación puede realizar esta acción. Muy bien. Pero parecería que podríamos compartir, digamos, el circuito o los valores en realidad
los valores del circuito. Así que bueno, quería enseñarles estos tres simuladores o aplicaciones que vienen para Android, que les pueden resultar útil y pueden ser convenientes que lo tengan instalado cuando necesiten algún tipo de este cálculo. Lo que quiero hacer con esto es acá está, ir al inicio. Y ahora cerramos de acá. Bien, no quiero seguir avanzando hasta que no avancen con el profe Rubén, porque si no se va a complicar, digamos, la comprensión de los problemas si no tienen la base teórica. Lo que sí me gustaría que definamos hoy es, veamos acá la superagenda, veamos la superagenda. Veamos acá la superagenda. Profe, una pregunta. Todavía nos falta ver la guía de las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Antes del parcial. ¿Sí, sí? Ah, No, el parcial lo podemos tomar ya porque el parcial por lo general, el primer parcial por lo general lo tomamos hasta capacitor. Digamos, todo lo que es fuerza eléctrica, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial eléctrico y capacitores. Por lo general el primer examen es hasta ese tema porque después como que cambiamos, digamos. Por eso, veamos. Es más, déjenme confirmarles, pero el próximo miércoles 14, el próximo miércoles 14 vamos a rendir el primer parcial. Déjenme que les comente, a ver cómo lo tengo armado. Esto no. Esto. Vamos al Classroom, electrónica, primer parcial. Parcial. Editar. Ahora sí. Editar. Vamos por este.
Primer parcial, ingeniería electrónica. Placas, circuitos. Sí. El primer parcial tenemos los primeros 4 prácticos que vimos, digamos. No necesariamente tienen que ser correlativos los números, pero como les dije recién, son fuerza eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial eléctrico, energía potencial eléctrica, y circuitos series y paralelos de capacitores, y resolución de circuitos series y paralelos de capacitores. Entonces anoten en sus super agendas, entonces que el próximo miércoles, acá vamos a poner bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Entonces, vamos a seguir avanzando al profe Rubén con los temas teóricos que tenga para poder seguir avanzando. El día lunes lo que vamos a hacer va a ser un repaso general. Si quieren también, ya tienen disponible la guía de trabajo práctico número 6 de las leyes de Kirchhoff. Si alguno está aburrido el fin de semana y quiere empezar a hacer la guía de las leyes de Kirchhoff, le mete nomás, no hay problema. El lunes lo podemos ver tranquilamente, cualquier duda o incógnita que tengan con respecto a la guía de las leyes de Kirchhoff. Como les decía, el día lunes lo que vamos a hacer va a ser un repaso general, de todos los ejercicios que vimos hasta ahora para que el día miércoles podamos rendir. No sé si se los dije, pero es una excelente oportunidad para decírselo que el examen va a ser online, ¿no? Va a ser online a través de un Google Form que yo les voy a pasar ese día el link, digamos, ese día nos tenemos que conectar como siempre, digamos, al mismo Zoom de la clase, y a través del Zoom les voy a compartir yo el link de donde va a estar el examen, digamos, así lo pueden resolver. Así que, como les decía, por ahora solamente vamos a hacer eso. Así que si no tienen inconvenientes, nos veríamos el próximo lunes para hacer el repaso. Por eso les preguntaba si no tienen ninguna duda de algún ejercicio en particular o si no, lo que tienen que hacer es hacer un repaso general de toda la guía. Traten de resolver todos los ejercicios de la guía para que el lunes, cuando hagamos el repaso general, pues puedan sacarse las dudas de algún ejercicio que haya quedado sin resolver o que les haya quedado alguna duda en particular de todos los ejercicios que vimos hasta ahora. Así que si no tienen ninguna pregunta, consulta, duda o incógnita, nos vemos el próximo lunes. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta, profe, por ahora. Esa es la actitud. Bien.
Muy bien. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Recuerden de completar la guía para que puedan observar si tienen alguna duda, porque recuerden que el miércoles vamos a rendir. Bueno, profe, nos vemos entonces. Que ande bien. Nos vemos. Ok, Que anden bien. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.